Bienvenidos al vídeo de cierre de la sesión de hoy, donde volvemos a tener subidas en las bolsas y subidas también en los bonos, continuando la racha de los últimos días. Antes de repasar el tablero, pedirte como siempre que le des un like al vídeo y que te suscribas al canal si te gusta mi contenido. Vamos ya al tablero y vemos que por sectores en Estados Unidos tenemos subiendo a consumo discrecional con un 1,44% con un 0,89 y telecomunicaciones con un 1,44 y lo que más cae, energía con menos 1,80. En Europa tenemos también al sector que más cae, que es petróleo y gas, con menos 0,62, y esto se explica porque el petróleo hoy está teniendo una caída muy importante de un 4%, ahora lo veremos, y el sector que más está subiendo en Europa es automoción con 2,18 de subida. ¿Qué ha pasado hoy en el mercado? Bueno, pues ha pasado por un lado los datos macroeconómicos que hemos tenido y por otro, pues esa gran caída que tenemos en el petróleo, que también viene un poco dada por los datos macro de inventarios de petróleo y demás, pero que principalmente viene porque se ha roto el soporte que había y hasta llegar al siguiente soporte pues está cayendo con bastante fuerza, con todo lo que ya hemos comentado en los últimos vídeos de los líos de la OPEP+, etc. Si nos vamos a los datos macro, hemos tenido hoy algún dato bastante interesante, sobre todo el de ADP de nóminas de Estados Unidos, pero por empezar un poco por Europa, hemos tenido unos datos de pedidos de fábrica en Alemania muy por debajo de lo esperado. Se esperaba una subida de 0,2 y ha quedado en menos 3,7, una caída muy importante, como digo. También PMI del sector de construcción de Reino Unido por debajo de lo esperado y las ventas minoristas de la eurozona una décima por debajo de lo esperado. Después teníamos esos datos importantes de cambios de empleo de la consultora privada ADP que han quedado por debajo de las expectativas. Se esperaban 130.000 nóminas más y ha quedado en solo 103.000. Este ha sido el dato que más mercado ha movido, junto con el de costes laborales también de Estados Unidos, que ha quedado por debajo de lo esperado, 3 décimas por debajo. ¿Qué nos vienen a decir estos dos datos? Bueno, pues por un lado que los costes empiezan a rebajar y eso puede venirle bien a la inflación, y por otro que tampoco hay demasiada caída en el empleo de Estados Unidos. El mercado parece que de momento resiste, pero cae lo suficiente como para que la inflación también caiga y que no vayamos a ver nuevas subidas de tipos y que empiecen a bajar antes de lo esperado. Entonces estamos en ese punto dulce en el que no hay datos demasiado malos, pero tampoco son demasiado fuertes como para subir los tipos, y eso es lo que le gusta sobre todo a este mercado. Con todos estos datos, pues tenemos lógicamente a las bolsas subiendo. S&P y Nasdaq están prácticamente planos, son los que tengo siempre de Estados Unidos, el S&P y el Nasdaq, pero si nos vamos por ejemplo al Russell 2000, vamos a buscar, por ejemplo, este de aquí, pues vemos que sigue subiendo. De hecho, hoy está subiendo casi un 1%, porque no tiene el mismo problema que estamos viendo en el S&P y en el Nasdaq de haber llegado a esa zona de resistencias. En el S&P los 4.600 y en el Nasdaq los 16.000 puntos son una zona muy difícil de pasar por número psicológico, porque además hay un muro de opciones muy importante y es muy difícil pasarlo a la primera. Es normal que estemos varios días ahí atascados. Pero, como digo, en el Russell, por ejemplo, de pequeñas compañías no tenemos resistencias todavía y sí que están subiendo. Es por aclararlo porque a veces alguna persona me dice, pues estás diciendo que sube Estados Unidos cuando el S&P y el Nasdaq están en negativo, como están ahora mismo. Bueno, pues porque no solo S&P y Nasdaq componen el mercado de Estados Unidos. Bueno, dicho esto, siguen en esas resistencias ambos y Europa es la que está subiendo con bastante más fuerza. Reino Unido sube 0,35, aquí tengo dibujado un pequeño canal alcista, estamos ahora mismo en esa zona intermedia. Y en Reino Unido hoy hemos tenido una noticia que que no es que haya movido demasiado mercado, pero sí que es una compañía, sobre todo para la gente que le gustan los dividendos, bastante conocida, que es British American Tobacco,
que ha caído con bastante fuerza hoy, un 7, un 8%, porque ha dado malas previsiones. También es cierto, para los defensores de los dividendos y la gente que le gusta mucho esta compañía, hay que romper también una lanza a favor, porque en parte han dicho que quieren ir dejando poco a poco el negocio del tabaco convencional y meterse en nuevas categorías o seguir impulsando nuevas categorías que sí que están creciendo y que les reportan más beneficios. Entonces, podría ser quizá una oportunidad de compra de esta compañía si de verdad consiguen meterse más en esas categorías, pues de cigarrillos electrónicos, etcétera, y continúan ganando más dinero, porque ahora mismo está el precio por los suelos, tiene un dividendo muy alto de un 10%, y ya digo que si consiguen ese objetivo, la compañía podría volver a crecer y nos estaríamos plantando en un dividendo con un crecimiento no demasiado alto, pues de a lo mejor un 14-15%, que ya es algo muy, muy, muy goloso. Así que, bueno, eso por el lado de Reino Unido. Después el DAX también sube con mucha fuerza, 0,75, está disparado, parece que no encuentra ninguna resistencia. Si nos vamos aquí por semanas vemos que ya ha roto los 16.500, que era la última resistencia que le quedaba, y ahora está en subida completamente libre. ¿Es sostenible esta subida? Pues bueno, yo creo que no. Teniendo en cuenta los problemas que hay en toda la zona euro, creo que esta subida que está teniendo Alemania no es sostenible en el tiempo. Y que además, bueno, tiene que llegar ya a una corrección en muy poco tiempo, porque no es normal tanta subida sin ninguna corrección. También se habla mucho de las coberturas en Estados Unidos, que el S&P y el Nasdaq están muy arriba ya y podrían hacerse coberturas bastante baratas. Pues creo que también en Europa estamos en una tesitura bastante parecida, ¿no? Yo no le veo demasiado recorrido al alza a los índices después de la gran subida que llevan acumulada y con los problemas que hay ahora mismo en Europa, y podría ser una buena forma cubrirse con opciones en este índice, en el DAX, que con lo que lleva subido pues quizá no le quede mucho y la cobertura ahora mismo también es bastante barata. Bueno, pasamos ya al IBEX, que está igual que el DAX, con una subida tremenda. Hoy sube un poco menos, 0,20, pero la subida que lleva acumulada pues ya de más de un 15%, es tremendo. Y también está ahora mismo en subida libre. Y por último el índice de Hong Kong, que está completamente al contrario, en caída libre, y hoy consigue remontar un 0,5%. Veremos si se para ahí la caída o si vuelve a intentar atacar los mínimos que tiene en la zona de los 15.600, 15.800. Los bonos vuelven a subir, como comentaba al principio del vídeo, les ha gustado bastante los datos macro, también todos los mensajes que llegan desde los bancos centrales que dicen que los tipos de interés van a bajar pronto, se empieza a estimar ya que puede haber bajadas tan pronto como en marzo, y eso pues es muy bueno lógicamente para los bonos. Llevan mucho caídos, si nos vamos aquí al rendimiento del bono a 10 años, está ya en el 4,10, me extrañaría mucho que no haya un rebote importante antes de llegar al 4%. De hecho, yo ya he ido deshaciendo algunas de las posiciones de compra de bonos que tenía. No todas, tengo bastantes, pero bueno, poco a poco me voy quitando un poco de peso, porque sí que espero un rebote para volver otra vez a cargar y ya terminar esta compra durante el próximo año. No me planteo mantenerlos hasta vencimiento, pero sí que un año más por lo menos para aprovechar esas subidas. En Europa, pues lo mismo, y en divisas, tranquilidad absoluta. El dólar completamente plano, el euro también, la libra, el yen también, y el oro hoy sí que consigue subir un poco después de la enorme caída de antes de ayer y de la caída también más pequeña de ayer, pues hoy consigue remontar un poco desde los 2030 hasta los $2.050. Veremos si consigue seguir remontando o si cae otra vez hasta esos 2010, 2015 para ya a partir de ahí rebotar. Las criptos bastante tranquilas también después de la enorme subida de ayer de Bitcoin. Hoy está plana en los $44.000. Ethereum también cae 0,70, muy poquito, y está cerca de los $2.300. Y por último, lo que comentábamos, el petróleo, que cae más de un 4%. No ha pasado nada especial, simplemente los datos de inventarios de Estados Unidos, que han salido buenos, deberían haber sido buenos para el petróleo, pero
con todo el lío también de la OPEP Plus y demás, pues no termina de verlo claro. Y también con esos datos macro de Estados Unidos y de Europa y de China también, que no son muy malos, pero tampoco terminan de ser buenos, pues se huelen que va a haber menos demanda de petróleo. Pero, ojo, porque en semanal hemos roto la media de 200 hoy en $70. En caso de cerrar por debajo, pues podríamos seguir cayendo, pero podría simplemente ser un rebasamiento puntual y volver a meternos por encima, y en ese caso podríamos esperar subidas importantes, o al menos subidas hasta la zona de los 74, 75, y el siguiente soporte lo tenemos aquí, lo voy a marcar con una línea horizontal en esta zona más o menos de los 67, 68. Ese sería el soporte más importante que hay ahora mismo, y llegar hasta ahí lo más probable es que nos lleve a un rebote después de la enorme caída que llevamos, porque llevamos 2, 4, 6, 7 semanas consecutivas cayendo, así que no habría que descartar un rebote y esa podría ser una muy buena zona para encontrarlo. Ya a partir de aquí de estos 68, pues puede ser bastante buena zona. Yo sí que tengo pensado una orden de compra pues por esa zona más o menos de los 67, con vistas a que haya un rebote bastante importante. Y nada más, que ya llevamos casi 12 minutos de vídeo, se me ha alargado bastante con todo lo que he contado. Bueno, nos vemos ya en el vídeo de mañana. Solo pedirte un like, como siempre, y nada más. Un saludo.